¿Cuál es su postura acerca de la despenalización de interrupción voluntaria de embarazo? Bueno, en principio nosotros trabajamos fuertemente para que se respete el aborto no punible, digamos, que tiene muchísimos años en nuestro país y que todavía en algunas provincias, en algunos lugares, a algunos profesionales les genera alguna cuestión de conciencia, ¿no? Creo que en los avances de derechos que tuvimos las mujeres, que conquistamos todos los argentinos, pero que tienen que ver específicamente con los derechos de las mujeres, diferentes leyes que nos posicionan, que nos ponen en un lugar diferente, que antes no existían, y esas leyes nos dan el marco para entender todas las formas de violencia que nos van atravesando. La ley, la 26485, de la cual depende la subsecretaría en la que ejerzo mi función, trabaja justamente para poder erradicar la violencia hacia las mujeres. Creemos que la temática, la discusión sobre el aborto, el embarazo, la interrupción del embarazo, es una discusión que tenemos pendiente los argentinos, que genera enormes contradicciones a todos los que somos militantes y los que no somos militantes, pero que muchos de los que tenemos responsabilidades y que además tenemos una militancia territorial, entendemos que a pesar de las contradicciones que a nosotros nos generan, mientras tanto hay mujeres que se mueren, y esas mujeres que se mueren siempre son mujeres que están en situación de pobreza. Entonces, nuestro compromiso es no eludir ningún tipo de debates, y creo que el debate que se viene en nuestro país indefectiblemente, uno de los debates que se viene indefectiblemente es este. ¿Qué políticas intentará implementar el Frente para la Victoria para que el porcentaje de mujeres que sufren de femicidio no siga incrementando? Bueno, el Estado Nacional en estos 12 años implementó muchísimas políticas. En principio la ley, la 26485, porque hay que entender que antes de esta ley las únicas formas de violencia era la violencia física. Digamos, hay otras formas que contempla la ley que después si quieren las podemos ampliar, pero que tienen que ver con ir deconstruyendo todo eso. A partir de la sanción de la ley se crea la línea 144, donde se empieza a tener un registro, digamos, a partir del observatorio y de los llamados, un registro de los casos de violencia. Los casos de violencia pueden ir desde la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. El último eslabón, el más terrible, es el femicidio. Hay casos de violencia, por ejemplo, que se plantean en la línea 144 que tienen más de 30 años y que por primera vez se ponen. Entonces, el haber tomado la temática de la violencia y empezar a construir, bueno, el registro de femicidios que se creó con la Secretaría de Derechos Humanos, empieza a tener una estadística, un registro de eso que se está sucediendo, que no es nuevo, que es histórico, que hace unos años se entendía como crimen pasional. Entonces, la lógica era que el hombre explotó de amor y la mató. Y ahí quedaba, y a veces se veía tracto abreviado. Entonces a los 3 años el hombre salía y porque sigue teniendo la patria potestad de los hijos. La ley que nos permite empezar a deconstruir muchísimas prácticas violentas y a partir de ahí ir despertando la conciencia de la sociedad en cuanto a estas situaciones. ¿Quién cree que cumple las condiciones para ser el sucesor de Carlos Fay? Bueno, hay muchos. Nosotros en primer lugar tenemos 2 características que queremos plantear. Una es que sean constitucionalistas, porque pensamos que la máxima necesidad que tiene el país es la interpretación de la Constitución, y 2, que sean apartidarios, es decir, que no hayan tenido algún tipo de militancia política. Nos parece que esas son las 2 condiciones, pero hay muchos constitucionalistas en la Argentina con posibilidades. ¿Cuáles son los mecanismos efectivos de protección que afirmó que hacen falta para combatir la violencia de género? Bueno, los mecanismos efectivos es que haya alertas tempranas. A la primera alerta de violencia debe de haber separación o medidas efectivas, y que estas sean cumplibles, no que al otro día nos enteremos que el golpeador entra a la casa y termina matando a la persona. Hemos visto el último caso en el que hasta estando frente a los abogados mataron a la mujer, es decir, que es necesario que no se crea que en realidad es un problema intrafamiliar, que ya la pareja lo va a arreglar, sino que se entienda que hay una realidad de violencia que se genera y que debe ser controlado socialmente, no individualmente. ¿Cuál es su postura acerca de la ley del aborto? Bueno, yo soy presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y entonces como presidenta de la comisión no voy a tomar postura hasta tanto se debata el tema.
¿Cómo se logra que la resolución de la ONU sobre la reestructuración de la deuda soberana sea ley en Argentina? Bueno, es una declaración de los países. Para que sea ley debería convertirse en una convención y entonces la Argentina puede, mediante la Constitución, digamos, darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales.